fondo azul. El estándar como del Preu. A mí no me gusta tanto, pero lo uso de repente. Así que calor y temperatura. En verdad, esta clase no vamos a ver calor, pero a lo más lo comento por ahí. Porque la próxima clase vamos a ver calor. Esta clase vamos a ver pura temperatura. Ya, entonces, veamos qué vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver esta parte del temario de energía de la PTU, que es escalas de temperatura Kelvin, dilatación térmica, el modelo cinético de la materia, conservación de energía, siguiente clase, calor latente, siguiente clase, conducción, radiación, siguiente clase. Así que eso. Si hay alguna consulta de materia anterior, este es el momento para preguntarle. Pero les compartimos con un poco de historia. Ya. Entonces, nosotros vimos energía, como hace 2 clases, y dijimos que la energía se conserva. Y eso funciona muy bien. Ya. Funciona muy bien cuando yo tiro algo y rebota y transforma su energía potencial gravitatoria en energía cinética y le pega al suelo bien rápido y ahí rebota y transforma toda su energía de velocidad hacia arriba en energía potencial. Y cuando las cosas chocan, van con energía cinética y chocan y esa energía se conserva. Pero hay un problema, ¿ya? El roce puede hacer trabajo, ¿ya? Porque el roce puede generar un movimiento. O sea, puede hacer contra el movimiento, pero no tiene una energía potencial asociada. Entonces nosotros veíamos que, por ejemplo, con un resorte, el, el objeto se mueve y el resorte le ejerce una fuerza y lo para, y toda esa energía de movimiento se guardó en el resorte. Energía elástica, un medio K por X al cuadrado. ¿Ya? Pero cuando un objeto se está moviendo por una mesa y se queda y se frena de la nada, ¿a dónde se fue esa energía? No hay un potencial de roce. Entonces, esto se le empezó a preguntar. eh, Acá tenemos mejores animaciones. Esto se lo empezó a preguntar Leibniz, ¿ya? Que Leibniz fue el primero en proponer como energía de movimiento, la vis viva, la energía cinética, que es un medio masa velocidad al cuadrado, o rapidez al cuadrado, no importa. Entonces, ¿el roce no conserva la energía? ¿En eso nos quedamos? Bueno, Leibniz dijo, quizá no es que el roce mismo sea una fuerza fundamental del universo, sino qué pasa si el roce son puras partículas con las que está chocando. Y la temperatura que se siente después de que se frena un objeto es el movimiento de las partículas. Entonces, quizás el roce sí conserva la energía. Quizás la temperatura que se siente después del roce es el movimiento de partículas pequeñas. ¿Ya? Eso no es una frase textual, pero algo así dijo Leibniz. ¿Ya? Por eso no está con comillas. Eh, y todo esto para darles a ustedes como la noción de dónde sale este concepto de temperatura y cómo se fue descubriendo. Y de esto sale, lógicamente, que así se ve, por si acaso, de esto sale lógicamente que objetos calientes que se están moviendo muy rápido, si los pongo al lado de objetos fríos que se están moviendo más lento, se va a ir esparciendo la energía y llegando a un equilibrio. Pero me estoy adelantando un poco. Vamos a cómo definimos la temperatura. Bueno, la temperatura se puede decir que es la medida de energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo o un sistema. ¿Ya? Entonces, la temperatura de mí agarro todos mis átomos y partículas y moléculas,
veo cuál es su energía cinética, promedio, y estoy. Ahora, hay una diferencia crucial, ¿ya? Anótenlo, entre este tipo de energía cinética y la energía cinética normal. ¿Ya? Y lo voy a anotar un poco. Que es que la energía cinética tradicional que nosotros usamos es un objeto en la que todos sus átomos se mueven hacia una dirección, digamos hacia la derecha. ¿Ya? Esto es la energía cinética que a nosotros nos gusta y usamos para todos los cálculos. En cambio, la energía cinética de temperatura, que lo voy a poner con verde, ¿ya? La de temperatura es azarosa, ¿ya? No tiene una dirección. Cada partícula apunta hacia una parte distinta, una hacia acá, otra hacia acá. Y por eso es que el objeto no termina moviéndose a ninguna parte. El promedio de dirección es cero, ¿ya? Se va a quedar en el mismo lugar. Pero la rapidez sigue siendo. La velocidad promedio es cero, la rapidez no. ¿Ya? Eh, entonces el objeto no se va a mover, pero sigue habiendo movimiento en él. Es un poco eso, no, no tiene mucho más. Así que mientras más se mueven las partículas, más energía cinética van a tener, más rapidez van a tener, mayor temperatura decimos que tienen. ¿Ya? Ahora, como la temperatura es una energía, nosotros la podemos medir en joules o en julios, ¿ya? O en calorías. Calorías también es una unidad de energía. ¿Ya? Creo que 4,1 joule, por ahí, es igual a una caloría. Con la C chica, ¿ya? De repente, ¿cómo se dice? Uno ve un pedazo de... Como yo vi una vez gomitas que decía que los flippies famosos traían como 1600 calorías. Y yo dije, ¿cómo? Pensé que la persona necesitaba 2000 calorías al día, ¿cachai? 2000, 2500. ¿Cómo va a ser que esta bolsa de gomitas tiene casi toda la energía del día? Bueno, las calorías de las que uno necesita 2000, ¿ya? Esto es un dato freak, son calorías con C mayúscula, que son igual a kilocalorías, kilocal, que son 1000. Así que uno necesita 2000 calorías, uno necesita 2 millones de calorías, de estas calorías de 4 joules. Eh, así que eso. Si uno pasara si uno hiciera la conversión, acá tendríamos que poner KJ y una C mayúscula. Ahora, mi C mayúscula y mi C minúscula en mouse no sé, es muy distinta, pero se entiende. Así que ese es el dato freak. Eh, para los que ustedes van a tener que dar biología también, así, algo servirá. Ya, pero nosotros en general no hablamos de la temperatura en joules, a pesar de que lo vamos a hacer en un rato más, sino que la hablamos en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin. ¿Ya? Y eso es principalmente porque em, nosotros no sabíamos que la temperatura era energía. Nosotros pensamos que la temperatura era su propia cosa, como la masa. ¿Ya? Uno no va a hablar de masa en energía, a pesar de que de ahí Einstein hace 100 años nos dijo que eso es lo mismo. No. ¿Ya? Eh, démosle una unidad a cada uno y ahí te tiro una ecuación para relacionar. ¿Sí? En fin, así definimos la temperatura. Ahora, vamos a la escala. Vamos a la ley C, que fue un poco lo que estaba diciendo. Cuando dos o más objetos se ponen en contacto térmico, así que hay forma de que se transfieran calor,
eh, estos se transfieren calor hasta que lleguen a la misma temperatura. ¿Ya? Entonces, una cosa caliente y una cosa fría, si las pongo juntas, van a llegar a un equilibrio, si doy harto tiempo. Así funcionan los termómetros. Los termómetros eh, son muy fáciles de cambiarle la temperatura, así que te los acercas y muy rápidamente llegan a equilibrio contigo, sin quitarte tanto calor. Bueno, vamos a las escalas térmicas. La primera, a la que todos nos gusta, la escala Celsius, ¿ya? Creada en 1742 por un sueco Anders Celsius. En esta escala la temperatura de fusión del hielo es 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Todo esto a nivel del mar, a una atm. ¿Ya? A medida que subo, que baja la presión, eh, se evapora más fácil. ¿Ya? Entonces, este C baja. Este de 100 grados baja. Y el del hielo baja también. No, sube. Debería subir. Debería subir. Bueno, escala Kelvin. Ya, la escala Kelvin fue inventada harto después, 100 años después, por Lord Kelvin, un gallo con harta historia, eh, que él en ese momento ya se sabía que la temperatura era movimiento. Entonces él se pregunta, bueno, ¿cuál es la temperatura en la que nada se está moviendo? Si la temperatura es movimiento, definamos cero en cuando no hay movimiento. Y le paso energía, ahora tiene energía cinética, ahí van a tener más movimiento y todo. Entonces, Kelvin usa los mismos portes de los Celsius, ¿ya? Entonces, un Kelvin es lo mismo que un Celsius, pero parte mucho más abajo, desde el cero absoluto llamado, ¿ya? Que es la mínima temperatura posible, donde nada se está moviendo. Y técnicamente nunca se puede llegar, pero no es relevante. En esta escala, la temperatura de fusión del hielo corresponde aproximadamente a 273. ¿Ya? Entonces la conversión de Celsius a Kelvin es menos 273,4 o algo así. Eso no importa mucho. Y la del agua es 100 grados más, obviamente, porque tiene el mismo porte que Celsius. Bueno, acá un par de imágenes. Así que el cero absoluto está en la de Celsius a menos 273. El, y ahí es aparente. La conversión es esta, súper fácil. 273 más la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin. Ahora, vamos a ir a la otra famosa escala, que es la escala de Fahrenheit. ¿Ya? 1724, así que antes que la de Celsius, 20 años antes, por un alemán, Daniel Great Gabriel Fahrenheit. En esta escala, a la temperatura de fusión del hielo se le asigna el 32 Celsius. Y la temperatura de ebullición 212. Que puede sonar medio random, ¿ya? Como aleatorio, y lo es, bastante. Pero, supuestamente, la, la justificación detrás de esta escala no son estos números. Claramente él no está interesado en la temperatura en la que evapora el agua, sino que la temperatura en la que se congela el agua de mar debería ser cero, porque el agua de mar tiene sal, así que es más difícil que se congele. Debería ser cero. Y la temperatura de la persona, como del cuerpo, creo que son 100 o 90 por ahí. Así que en alguna de esas cosas calza, pero a nadie nos gusta, no nos gusta la escala Fahrenheit, porque es muy loca. Y como que actualmente habrían 90 grados acá. Así que solo la usan en Estados Unidos y como en Camboya y en Myanmar. En fin. Bueno, algo también tangencial es
que las escalas térmicas son escalas lineales. Me salió líneas, pero es lineales. Es decir, que cada grado, Fahrenheit, Celsius o Kelvin, vale siempre la misma cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, subir un grado de 0 a 1 o subir un grado de 100 a 101 es la misma cantidad de energía. Entonces, las puedo modelar como rectas, como I igual mx más n. ¿Ya? Esa es la típica recta, la recta general de matemática. Entonces, yo no les he dado la conversión de Fahrenheit a Celsius, pero lo vamos a sacar porque sabemos que son dos rectas y tenemos dos puntos. Sabemos que eh, a 32 grados Fahrenheit son 0 Celsius y sabemos que 212 es igual 100 Celsius. ¿Ya? Entonces, acá hay que resolver el sistema de ecuaciones. Tengo mi punto xy, 1, tengo mi punto x y 2. Entonces, la pendiente, esto en verdad es un problema de, de matemática, pero las pendientes son delta y partido delta x. Lo que cambia ahí es 180. 180 y x cambia 100. Entonces, me queda 1,8. Y n va a ser 32. Nos sale acá mismo. Y entonces tenemos que la conversión de Celsius o sea, de Fahrenheit a Celsius es esta. El grado Celsius es igual a 1,8 por tu grado en Fahrenheit más 32. Ahora, la razón de por qué hice esto es porque em, no solo es para Fahrenheit, sino para cualquier escala térmica que ustedes inventen, van a poder hacer este procedimiento, este mismo procedimiento, porque son todas rectas. Así que acá vamos a ver la respuesta. 5 noveno, ya estaría. A ver, la escala Kelvin, en verdad, esa es la conversión. A mí se me dio vuelta el I y el X en M. En verdad, es 1 partido 1,8. Se me, se me fue en el momento, porque cambié el X y el Y. Pero bueno. Acá tenemos una pregunta. Si se motivan en el chat, la respondemos. La escala Kelvin, creada en 1848, es la escala térmica absoluta, en la cual 0 Kelvin es la temperatura teórica más baja posible de alcanzar. Si la relación de conversión entre Celsius y Kelvin es esa, que la vimos recién, ¿a cuántos grados Celsius equivalen 0 Kelvin, 100 Kelvin, 273 Kelvin? Ahí tienen el chat para responder. Ya, pues sí que dice D. Em, bueno, efectivamente es la D. Lo que hay que hacer es agarrar nuestra relación, que Kelvin es igual a Celsius más 263, y pasar el 263 para el otro lado restando.
Ya. Y entonces ahí le metemos estos números, el 0, el 100, el 100, el 273, y nos da los números en Celsius. Eso, así que buena, buena Francisco. Po. Sí, po. Este es un ejercicio de dificultad media, no es tan fácil. Pero en fin, ya. Efectos de la temperatura. Esta parte de la materia eh, entraba como con ecuaciones antes de la PTU, así que quizás se han topado algunos problemas con ecuaciones eh, en ensayos, pero ya no entra con ecuaciones, ahora entra solo teórico. Así que vamos a ver. Al variar la temperatura de un cuerpo, son varios los efectos que éste puede experimentar. Algunos de ellos son cambios de fase, incandescencia, deformación, el aumento de tamaño o disminución de tamaño. Ya. Los que nos van a interesar van a ser el cambio de fase y el aumento de tamaño. Y la disminución también. Y son un poco lo mismo. Bueno, entonces, los cuerpos poseen tres dimensiones: alto, largo y ancho. ¿Ya? En general, hay algunas de estas dimensiones que son mucho menores a las otras y las podemos aproximar como cero. ¿Ya? Así que vamos a hacer una aproximación un poquito después. Cuerpos de solo una dimensión, eh, como un alambre, se consideran cuerpos lineales. Eh, Ahí se ve. Ya. Pero a ver, ¿qué efectos hace? Eh, se pone, ya, los cuerpos superficiales son los que tienen dos dimensiones importantes y otra no más. O sea, y la tercera no importa tanto. Em, Esto no es tan relevante, pero vamos a ver por qué es útil. Y los cuerpos volumétricos son los que todas sus dimensiones importan. Un cilindro, tu celular, eh, no sé, este cubo. Bueno, vamos a ver esto. La contracción lineal y la dilatación. Que esto acá se pone interesante. Al aumentar la temperatura de los cuerpos, los enlaces entre las moléculas se estiran. Y esto no tiene que ver con los enlaces, sino que al aumentar la temperatura, las partículas se están moviendo más, entonces se empiezan a alejar más de ellas. Y por eso crecen los cuerpos. Se alejan más, los enlaces tienen que esforzarse más para acercarlo, pero terminan quedando más grandes. Esta es la dilatación térmica. ¿Ya? Y vamos a ver que para cuerpos lineales, principalmente se expanden en una dimensión, para cuerpos superficiales en las dos dimensiones y volumétrico en las tres. ¿Ya? Sigue esta ecuación, no la tienen que anotar, pero, por ejemplo, un riel de ferrocarril sigue esta ecuación, que es que a medida que aumento, digamos, 10 grados la temperatura, tengo que ver cuánto riel va a haber. Acá tengo un pedazo de riel que se expande, acá tengo otro pedazo de riel que se expande, etcétera, etcétera. Y me termina dando un aumento de delta L. Bueno, entonces, la expansión lineal tiene que ver con el porte inicial, ¿ya? Una barra más larga va a tener más pedazos de barra para expandirse. Depende del cambio de temperatura para ver cuánto se va a expandir. Y depende de una constante. En general, en las ecuaciones siempre ponemos una constante para hacer calzar las unidades. ¿Ya? Vemos qué cosas importan y ahí le metemos una constante para que calce. Eh, Esta es la contracción dilatación lineal. Típico ejemplo es el ferrocarril. Eh, los rieles de tren tienen unos espacios especiales para que si hace calor se expandan,
porque si no le pones esos espacios, se expanden y rompen el pavimento en el que están. Muy loco. Esas son la- las juntas de dilatación. Por si la han visto alguna vez. Bueno, está este mismo efecto, este mismo fenómeno, pero en superficie, que tiene la misma ecuación, solo que ahora tenemos un cambio de superficie y un cambio y una superficie inicial, que si ven, si tratan de hacer este cálculo para el caso, para cuánto se expande linealmente para una superficie, quedas en el anterior, en el lineal. Así que, por eso es que son buenas ecuaciones. Em, pero bueno, de igualmente, si aumenta la temperatura de un cuerpo, se expande en su superficie. ¿Ya? Ahí se ve el pavimento y sigue la misma ecuación. Y la contracción-dilatación volumétrica es la misma ecuación, en la cual es simplemente el cambio de volumen, tiene que ver con el volumen inicial y el cambio de temperatura. Y, o por ejemplo, ¿sabías que la Torre Eiffel crece 6 centímetros en los veranos? Ya, eso es curioso. Y eso es algo que, si uno no planeara, podría traerte un poco más de problema. Porque mientras más alto estás, por ejemplo, el viento te genera más giro, más torque, y te podéis caer más, quizás. No sé. Cosas curiosas. A ver, acá tengo una pregunta. Los hoyos en estas expresiones como superficial y volumétrica. En la volumétrica sería como un espacio. ¿Ustedes creen que a medida que se expande el hoyo también, como en esta primera opción, en la cual este es un hoyo y ahora el hoyo es más grande? ¿O en el caso 2, ustedes creen que a medida que se expande, también se expande hacia adentro y el hoyo queda chiquitito? Acá lo voy a poner una A minúscula para que se note em, que es más chico. ¿Ustedes creen que el hoyo de un cuadrado crece si sube la temperatura o disminuye? Esto, me hicieron esta misma pregunta en el colegio, me acuerdo, y yo dije, bueno, obvio que esto se expande hacia todas las direcciones y que se va a terminar achicando el hoyo. Así que el caso 2, pero no, curiosamente no. Y es porque, si bien se expande para todas partes, estos también se están expandiendo en estas direcciones. Así que esta expansión para acá se cancela con esta para acá y se queda en el mismo lugar. Y queda solo estas expansiones hacia afuera. Entonces, el 2 no es, y lo que pasa es que los hoyos se terminan siendo más grandes a medida que sube la temperatura. Curiosísimo. Ya. A mí me llama mucho la atención. Em, bueno, y también está por último el concepto de la anomalía del agua, ¿ya? Que según he investigado, es solo del agua, yo no me lo creo, ¿ya? Estoy seguro, podría apostar plata, que no es algo que solo le pasa al agua, sino que también le pasa a alguna otra molécula extraña que a nadie le interesa. Pero se las cuento. Como acabamos de ver, los materiales cuando se calientan, se expanden, se dilatan, baja su densidad, ¿ya? El concepto de densidad
Eh, Creo que no lo había introducido, pero la densidad se escribe con la letra ρ, que es como una P, y es igual a la masa por unidad de volumen. ¿Ya? Entonces, digamos que tengo un objeto de 1 kilo y tiene 1 metro cúbico de volumen. Ahora, ¿qué pasa si le sube la temperatura y aumenta su volumen? Sigue siendo el mismo kilo, pero ahora en más espacio, entonces su densidad baja. ¿Ya? El denominador se hace más grande. Em, bueno, ese es el concepto de densidad. Es básicamente cuánta materia hay por unidad de volumen. Ya, entonces, como acabamos de ver, los objetos se dilatan cuando les sube la temperatura. Si le sube la temperatura, se expanden, baja su densidad. Pero pasa algo muy raro cuando calentamos agua a 4 grados o enfriamos agua a 4 grados, que es que si tengo agua a 1 grado y la empiezo a calentar, se va a expandir, como muestra em, o sea, no, perdón. Entre 0 y 4 grados no se expande, sino que se comprime. Y esto por un tema molecular, ¿ya? Por un tema de cómo funcionan los enlaces químicos. Entonces se ve que la densidad aumenta. Y esto es una cosa que no pasa en los materiales en general. Los materiales, si aumenta la temperatura, se expanden. ¿Qué es lo que pasa? Pasado los 4 grados. Pasado los 4 grados, baja la densidad, como un objeto normal. Así que está este concepto de la anomalía del agua, que es que eh, entre 0 y 4 grados, el agua se empieza a poner más densa. Ya. Pero, como sale acá, recuerda que solo ocurre entre 0 y 4 grados. Si te pregunto, tengo agua a 30 grados y la caliento a 40, no me vayan diciendo que se comprime, porque no es así, es solo entre 0 y 4. Acá hay otro gráfico de volumen específico. Básicamente, la cantidad de volumen por unidad de masa es lo opuesto. Y por eso es que se ve al revés. Es el volumen partido kilo. En fin, y vamos a avanzar un poquito más. Entonces, si ponemos agua en una botella, la dejamos en el congelador a 0 grados, veremos que todo el volumen del agua se congela. Ya, buenísimo. Em, Sin embargo, en los lagos y zonas muy frías, aun cuando la temperatura en invierno puede alcanzar varias decenas de grados bajo cero, solo se congela la capa superior del agua. ¿Por qué no se congela el lago completo? ¿Qué importancia tiene este fenómeno? Ya, entonces, hablé un poco de la importancia de la anomalía del agua. Y es que, como el agua más fría se hace, se empieza a comprimir. A ver, me confundí un poquito. Ya, como, como el hielo usa más espacio que el agua, es menos denso, el hielo se queda arriba. Perfecto. Ese no es un problema. Ahora, a medida que sube la temperatura del agua, se empieza a comprimir, ¿ya? Y se va al fondo. El agua caliente se va al fondo. O sea, agua caliente 4 grados, que si bien no es muy caliente, es el agua más cercana a congelarse. Eh, y entonces, si tuviéramos un lago de sulfuro, ¿ya? De aceite, llegaría a una temperatura en la que se congela y se cae. Y el aceite más caliente subiría y se enfriaría
y caería, y se termina todo lo caliente, se empieza a enfriar, a enfriar, a enfriar, y se empieza a congelar, a congelar, a congelar completo, desde abajo hacia arriba. Pero por este efecto de la anomalía del agua, lo frío se queda arriba y hace de capa. ¿Ya? Esto es un tema que, obvio, que lo ven en biología, pero, pero simplemente por esa razón, muchos creen que hay vida en la Tierra, lo cual es bien increíble. Y que, así que esa es la importancia del fenómeno. La importancia del fenómeno es que estemos acá mismo. Eh, bueno, eso fue un poco como los temas. Si quieren anotar, anoten esto, la anomalía del agua, usen las palabras densidad y expansión, eh, hablen de la contracción, de cómo las cosas calientes se expanden y si las enfrío se achican. Eh, porque creo que después de esto de la anomalía, estaríamos, ¿no? Espera, veamos. Ah, ya, tenemos un par de preguntas y creo que estamos. Si se tiene un líquido desconocido a 0 grados y se le aplica calor, entonces el líquido se dilatará, se contraerá, mantendrá su volumen, se dilatará o se contraerá. Nunca mantendrá su volumen, o se contraerá o mantendrá su volumen. Nunca se dilatará. Bueno, si le aplico calor, sube su temperatura. Y entonces no se va a contraer. Eso es lo que hemos visto. Si sube la temperatura, las cosas se expanden. Ni tampoco va a mantener su volumen. Ahora, por este caso del agua, no podemos decir que siempre se dilata. Porque si el líquido fuera agua y le aplicamos temperatura, se va a contraer. Entonces tampoco puede ser la A, ni la E, porque se puede dilatar. Entonces tendría que ser la D. ¿Se dilatará o se contraerá? Se contraerá solo si el agua. Nunca mantendrá su volumen. Ok. Te creo. Y entonces vemos que la respuesta debería ser la D. Y acá tenemos una pregunta tipo PTU, que es del modelo PSU del 2018. ¿Ya? Respecto de las escalas de temperatura Celsius y Kelvin, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Son correctas. Un cambio de temperatura de 1 Celsius es equivalente al cambio de temperatura de 1 Kelvin, energéticamente hablando. ¿Qué dirían ustedes? Mm, ya. Bueno, nosotros vimos que la conversión de Kelvin a Celsius, Kelvin a Celsius, es que a Kelvin le tengo que sumar 273. Entonces, si subo 1 Kelvin, si Kelvin ahora le sumo 1, a Celsius le tengo que sumar 1. Son de mismo porte. Si aumento 1 Kelvin algo, es equivalente a aumentarle 1 Celsius. Tienen la misma cantidad de energía, son la misma cantidad de joules. Así que, efectivamente, es correcto. ¿Ya? En cambio, el Fahrenheit, en el que tiene un factor de 5 novenos, acá si aumento 1 Fahrenheit, no es equivalente a aumentar un, un Celsius. Eso es equivalente a aumentar
5/9 de Celsius. Es menos que es menos que 1. Eh, Así que eso. Ojo con esa pregunta. Eh, una temperatura de 0 Celsius es equivalente a una temperatura de 270 Kelvin. Está bien. No te preocupes. Es equivalente a una temperatura de 270 Kelvin. Eh, ¿Qué opinan? Lo, Tiene mucho que ver a lo que acabamos de decir. Sí, esa es verdadera. Y la tercera, la temperatura de equilibrio posible más baja es 0 Celsius. ¿No se puede llegar más abajo que 0 Celsius? Esta es falsa. Sí, o sea, claramente eh, baja bajo cero todo el rato. La nieve es bajo cero. O puede estar en cero mismo, pero la temperatura más baja es 0 Kelvin, por definición. 0 Kelvin es la temperatura más baja a la que se puede llegar. Entonces, esta es falsa, la 2 es verdadera y la primera es verdadera. Entonces, la C es la correcta. Debería ser la correcta. Veamos. Bueno, y respecto a la transmisión de calor, no, esto no lo vimos. Eh, Se me pasó. Bueno, eh, esa sería la clase. Les comento que nuevamente hay guía subida en el Drive, así que si quieren repasar un poco más esta materia, que es un poco más teórica, hagámoslo. O sea, háganlo. Entre estudiar 2 meses antes de la PTU, estudiar un día antes, estudiar después de dar la PTU, en fin. Y sería, la próxima clase vamos a ver calor. Les deseo un buen 18, po. Así que eso, si pueden decir en el chat y les paso la asistencia.